Muy bien, el día de hoy nos reunimos para ver otro apasionante capítulo de la literatura española. Definitivamente debemos de hacer un alto cuando nos referimos al gran Miguel de Cervantes Saavedra. A él también se le conoce como el Quijote, perdón, se le conoce como el Manco de Lepanto. Eso, digamos, se le da ese sobrenombre en su carrera militar que tuvo. Pero dentro de lo que es el mundo de las letras, él también es conocido como el príncipe de las letras castellanas. Miguel de Cervantes Saavedra siempre aparece con esta figura. Él es un neto español. Él nació en Alcalá de Henares, y muere en Madrid, la capital española actualmente. Nace él un 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares y luego muere en Madrid, España. ¿Y cuándo muere? Muere justo una fecha que es importante en la literatura universal, porque este mismo día, este mismo mes y este mismo año, mis queridos participantes, mueren otros dos grandes escritores, el gran Inca Garcilaso de la Vega y también William Shakespeare, el dramaturgo inglés. ¿Qué fecha muere Miguel de Cervantes Saavedra, el Inca Garcilaso de la Vega y William Shakespeare? El 23 de abril de 1616. Miren, pareciera que se hubieran puesto de acuerdo y los tres mueren en esta fecha. El mismo día, el mismo mes y el mismo año. Imagínense, ¿no? Parece que el destino estaba así. Entonces, Miguel de Cervantes Saavedra muere un 23 de abril de 1616. Después, el mundo hispano, todos los que hablan el idioma español, esta fecha del día 23 de abril se conmemora el Día del Idioma, el Día del Idioma, conmemorando la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Dónde realizó sus estudios? Estudió en Compañía de Jesús, así se llama, un centro de educación allá en Madrid. Él fue hijo de un gran cirujano, Rodrigo Cervantes. De algún otro modo tenía acceso a la educación, ¿no? Si hubiera sido, pues, de repente descendiente o hijo que no tenía estos grados o estos títulos, simplemente en la época no se permitía la escritura ni tampoco la lectura, ¿no? Solamente a algunos privilegiados. Entonces Miguel de Cervantes estudia, pero conoce allí, ya en el transcurrir de su juventud, a Juan López de Hoyos en 1566. ¿Y quién fue Juan López de Hoyos? Fue su mentor. Él siempre admiró, él le enseñó, quizá como uno de sus más grandes maestros. Por eso al gran Miguel de Cervantes Saavedra le llama su discípulo, le llama su discípulo, le llama su discípulo. Y ahí está justamente, mira, hay una placa recordatoria donde dice: aquí estuvo en el siglo XVI el estudio público de humanidades de la Villa de Madrid. ¿Qué cosa será un estudio público? Es una especie de universidad, ya, como una especie de universidad. ¿Quién regentaba? ¿Quién era quien dirigía ese centro de estudios? Era el gran maestro Juan López de Hoyos, que después a la postre se convertiría en uno de sus mentores, de Miguel de Cervantes Saavedra, en la cual el maestro Juan López de Hoyos lo llama o lo reconoce como su discípulo, Y aquí tenemos justamente ¿por qué el Manco de Lepanto? Esto es una batalla que se da en el año de 1571.
les decía de que todos las personas o los que nacían en España tenían que prepararse para la carrera militar, porque España por esos tiempos vivía siempre asediado de enemigos y siempre constantemente se realizaban batallas, guerras, ¿no? Combates. Y justamente esto es una de ellas. Lepanto es un lugar. Y aquí es donde Miguel de Cervantes Saavedra recibe un arcabuzazo en el pecho y a la vez en su brazo izquierdo destrozándolo, ¿no? Y para que luego ya sea amputado. De ahí es que viene el sobrenombre del manco de Lepanto. En el año de 1587 se convierte en un comisario de provisiones, ¿no? Y también es un proveedor real de Sevilla. Era como una especie de recaudador. Él viajaba a los lugares de España trayendo los dineros de los impuestos. Pero en el año de 1597 él es acusado, ¿no? De haberse quedado con el dinero. Por eso que es encarcelado. Él fue encarcelado 2 meses en la cárcel real de Sevilla. Se le acusó por malversación de fondos y justamente le sirve esta prisión para que comience a escribir El Quijote de la Mancha. Entonces, la primera parte del Quijote de la Mancha lo escribe aproximadamente en el año de 1597, estando en la cárcel. Y si hablamos del Quijote de la Mancha, hablamos de esta primera portada que fue presentada tal cual como está allí, con el español que se conocía de esa época, con la escritura que se manifestaba. Y en el año de 1604, miren, ¿no? Si en el año de 1597 comienza a escribir la obra, en el año de 1604 acaba la primera parte. O sea, mire cuántos años ha demorado. Es así, los libros no se escriben de la noche a la mañana, y más aún de la trascendencia del Quijote de la Mancha, ¿no? Y lo termina la primera parte de escribir en el año de 1604. Y en el año de 1605 publica la primera. Definitivamente es un éxito inmediato. Es un éxito inmediato después de la publicación. Entonces, cuidado con esto de las fechas, hay que tener siempre presente. La primera parte fue publicado en el año de 1605. En el año de 1614, imagínense, también fue un dato que te quiero comentar, con un nombre de Alonso Fernández de Avellaneda, que ha sido pues un seudónimo, publicó supuestamente la segunda parte, y esta segunda parte se le conoció como apócrifo. Este Alonso Fernández quiso pasarse de vivo, ¿no? Y publicó la obra, pero eso quedó rápidamente descubierto y no prosperó. Y cuando termina de escribir la segunda parte de esta obra, en el año de 1615, y en el año, al año siguiente, pero ya él no alcanza para su publicación, porque como te digo, él muere el 23 de abril de 1616. Y en el mes de septiembre u octubre, más o menos, se publica la segunda parte. Entonces, la segunda parte de la obra del Gran Quijote de la Mancha fue post mortis, o sea, después de muerto. Fue publicado la segunda parte. Ya hemos dicho que el 23 de abril de 1616 muere Miguel de Cervantes Saavedra, y ahí donde descansa esta famosa lápida del gran escritor Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Cuál fue su producción literaria de Miguel de Cervantes Saavedra? Como habíamos dicho, aquí, por ejemplo, tenemos La Galatea. ¿Qué cosa fue La Galatea? La Galatea fue su primera novela que publicó él. Y dentro de ella está la historia del canto de Calíope,
¿no? Una personaje de la época, y ahí está incluido en la novela La Galatea, que fue su primera, del gran Miguel de Cervantes Saavedra. Ojo, ojo, no estamos hablando de el hidalguísimo Don Quijote de la Mancha como primera obra, sino fue La Galatea. Después ya fue escrita ella. Pero también tiene otra novela llamada El viaje del Parnaso, en el año de 1614. Esta, dentro de su poesía, está escrita en tercetos, Viaje al Monte Parnaso, y tiene 8 capítulos. En la narrativa, definitivamente, es conocido el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, en el año de 1605. ¿No? Ahora, se le conoce como, en la primera parte, si ustedes se han dado cuenta, él lo publica, le pone el título del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Pero en su segunda parte, que publica, ya le pone el ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Hidalgo, caballero, de alguna manera son sinónimos, ¿ya? Son sinónimos. Decir hidalgo, decir caballero, es parecido. Pero quiero hacerte saber de que en la primera parte, él publica como hidalgo y en la segunda como caballero. Y ahí está, como le decía, en el año de 1585, publica La Galatea. Es una novela pastoril. ¿Y qué cosa es una novela pastoril? Es la vida de los pastores, porque en ese entonces en España la principal actividad económica era el pastoreo, ¿no? El pastoreo no es más que la actividad de tener ganado, tener ovejas, y eso principalmente está fundamentado. Ideal, real, ¿no? Ser idealista es algo, ¿no? De fantasía, pero también es real. Tramas, o sea, se cuenta tramas en la Galatea, y también hay varias secundarias, ¿no? De esta manera llegamos a lo que es el final de esta primera parte llamado Miguel de Cervantes Saavedra.